Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Raúl Iván Figueroa Arechiga y en esta presentación te hablaré sobre los requisitos para deducir gastos y sus respectivos límites. Una pregunta que frecuentemente me hacen es ¿qué gastos puedo deducir? Bueno, si tú eres una persona de sueldo y salarios, va a haber un rango de gastos que puedes deducir. Si tú eres una persona de actividad empresarial, si eres una persona física, una persona moral, una persona de arrendamiento, bueno, pues en esta presentación hablaremos sobre este tema y con su debido fundamentación legal. Bueno, ¿qué es un gasto deducible? Un gasto es una erogación, un egreso, una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto, un bien, un servicio y conlleva la reducción de pago de impuestos siempre y cuando sea deducible, porque no todo gasto puede ser deducible. Para ello, el SAT te dice cuáles son los requisitos para ser un gasto deducible. Esto lo menciona en el artículo 27 de la ley del ISR. Y el primer requisito es que sea estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Debe estar relacionado con su actividad empresarial o profesional y con su respectiva lógica. En la fracción 3 de este mismo artículo te dice que debe estar amparadas con un comprobante fiscal, un CFDI, una factura, que los pagos cuyo monto exceda de 2.000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito y de débito. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente los pagos en efectivo pueden ser hasta 2.000 pesos más impuestos. Después de esa cantidad, solamente con los medios de transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito o de débito puede ser deducible. Entonces, la cuarta fracción de este artículo dice que debe estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. Entonces, no te puede ser bueno una factura más de dos veces. Entonces, de hecho, cuando tú estás registrando la contabilidad, pues ahí te marca el sistema contable que pues ya está aprovechado la factura si en dado caso de que ya se haya contabilizado. Entonces la quinta fracción nos menciona que debe cumplir con las obligaciones establecidas de esta ley y las demás disposiciones fiscales en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros y el traslado de retención expreso y entero del impuesto mismo. Entonces en la factura debe enterarse todas las retenciones en dado caso de que tenga y el traslado de los impuestos, ya sea IVA, ICR, IEPS, etcétera. Entonces estos son de los requisitos para para que un gasto sea deducible. Entonces vamos a ver cuáles son los gastos que puede deducir una persona física. Este tipo de gastos que vamos a mencionar son gastos anuales. O sea que cuando haces la declaración anual, aquí estos gastos te los puedes aprovechar. Toda persona física, sea sueldo y salarios o actividad empresarial. Entonces, en la declaración anual nos lo vamos a aprovechar. Esto la menciona el artículo 151, fracción 1 de la ley del ICR, que te puede ser deducible los gastos médicos, dentales, de enfermeras y gastos hospitalarios, incluido el alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis y estudios clínicos. Esto hay una confusión en las medicinas porque tenemos la creencia de que si compramos medicinas ya puede ser un gasto deducible, y no, deben ser incluidas en las facturas de los hospitales las medicinas y deben ser pagados todo esto solamente con cheque, transferencia, tarjeta de crédito o de débito. Efectivo no se podrá hacer lo deducible. Entonces, los lentes ópticos graduados hasta 2.500 pesos, lo menciona el artículo 264, para efectos del artículo 151, fracción 1. Y también los lentes ópticos necesitan forzosamente ser pagados con cheque, transferencia
tarjeta de crédito de débito a nombre del contribuyente. El pago por primo de seguro de gastos médicos, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios para tu casa habitación. Lo menciona el mismo artículo 151 fracción 3 de la ley del ISR. Y el artículo 151 fracción cuarta nos habla de los donativos, en el cual no deben excederse del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en que se efectúa la deducción, y del 4% cuando se realice donativos a favor de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o de sus organismos descentralizados, sin que en ningún caso exceda el 7%. Y también se pueden ser deducibles el transporte escolar obligatorio, las colegiaturas de preescolar a preparatoria. La preescolar tiene un límite máximo de 14.200 pesos, primaria 12.900, secundaria 19.900, profesor técnico 17.100 y el bachillerato su equivalente hasta 24.500 pesos. Ya universidad ya no figura para este tipo de deducciones. Aclaro, eso son deducciones anuales, ¿no? Entonces son los gastos que puede ser deducible, por ejemplo, una persona asalariada. Bueno, vamos a ver el caso de las personas físicas con actividad empresarial. Ok, las gastos deducibles para personas físicas, actividad empresarial profesional. Tú puedes hacerse deducibles los gastos e inversiones que sean estrictamente indispensables para llevar a cabo tu actividad. Si tú tienes empleados, puede ser deducible el pago de sueldos y salarios, las cuotas que hayas pagado como INSS, patrón al IMSS, en dado caso de que tengas trabajadores, arrendamiento local que utilices para la prestación de tus servicios, la luz y teléfono local para tus actividades, siempre y cuando estén al nombre del contribuyente. La papelería de artículos de escritorio, inversiones de activo fijo como de equipo de cómputo, oficina, construcciones o equipo de transporte. Las mercancías, materias primas, productos terminados o semiterminados que utilices para producir tus bienes o servicios o para venderlos. El combustible, aquí hago un paréntesis en el que no se pueden ser deducibles todo tipo de combustible, ya sea un peso en efectivo. Todo tiene que ser con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico de combustibles utilizados por el SAT, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, como ya mencionamos, el mantenimiento de equipo en transporte y de local, y los viáticos. En los viáticos, aquí tengo un PowerPoint exclusivamente para los viáticos. Bueno, vamos a profundizar más este tema de los viáticos. Ok. En los viáticos, el artículo 28 de la ley de ISR dice que los viáticos o gastos de viajes en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce de automóviles y de pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático, o cuando se aplican dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que aplica solamente cuando del lugar donde te hayas dado de alta en el SAT después de 50 kilómetros. ¿Y qué pasa cuando tú quieres hacer deducible un gasto, por ejemplo, una visita al restaurante, un consumo de alimentos que sea menos de esos 50 kilómetros? Bueno, pues el SAT dice que solamente te puede ser deducible el 8.5% el consumo en el restaurante. Yo sé que es muy poco, pero pues así son las reglas del SAT. Ahora dice que la alimentación puede ser deducible 750 pesos diarios en el territorio nacional y 1.500 pesos cuando es extranjero. El uso o goce temporal de automóviles, 850 pesos diarios nacional y extranjeros. Cualquier tipo de transporte es sin límite dentro de la lógica, ¿no? Entonces, muy bien checar ese punto. El hospedaje solo será deducible hasta por un monto que no sea los 3.850 pesos diarios en el extranjero, y nacional no tiene límite, siempre y cuando se comprueben su transportación con su debido factura CFDI, ¿no? Entonces, ese es el dato para los viáticos.
regresándome para la cuestión de las personas morales, pues solo figuraría para el IVA. En dado caso de que tú seas una persona moral del régimen general, porque pues para ICR pues es en base a lo facturado, ¿no? Entonces muy bien checar ese punto. Ahora, los gastos deducibles para las personas físicas de arrendamiento lo menciona el artículo 115 de la ley de ICR, en el cual tú puedes, si eres una persona de arrendamiento, puedes ser deducibles los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles, siempre y cuando tengas el comprobante fiscal correspondiente, el impuesto predial, muy importante, del arrendado correspondiente al año calendario, inversiones realizadas en inmueble arrendado, como construcciones, gastos de mantenimiento que no impliquen mejoras del bien. Consumo de agua siempre que no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. Salarios, comisiones y honorarios. El total de estos gastos no podrán exceder del equivalente al 10% de los ingresos por arrendamiento obtenidos en el ejercicio. Y la deducción de las inversiones en construcción comprende las adiciones y mejoras se deprecian conforme al capítulo 10 del título cuarto de la ley de ICR a razón de un 5% anual. Entonces esos son los gastos deducibles que puedes aprovecharte cuando tú eres una persona de arrendamiento. ¿Y cuáles son los gastos que no puede ser deducible? Bueno, pues son todos los gastos que no tengan el CFI correspondiente o que no reúnan los requisitos fiscales para su deducción. Ejemplo, la gasolina pagada en efectivo. Bueno, pues esa no puede serse deducible. Los gastos que no correspondan a la actividad alta en el SAT. Aquí, como habíamos mencionado en toda la presentación, pues todo debe tener su respectiva lógica, ¿no? Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. Y los gastos no relacionados con la actividad, consumos en bares, en restaurantes, compra de ropa, viajes de placer, conciertos, suscripción a un gimnasio, etcétera. Y bueno, pues esos son los gastos que no de ninguna manera puede hacerte deducible. Este es el régimen en el que estés. Y bueno, pues por mi parte será todo. Espero haber sido claro. Y si tienes alguna duda, házmelo saber en la barra de comentarios. Se despide tu amigo Raúl Figueroa. Que tengas un excelente y bendecido día.